Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gov.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este martes 30 de junio. 3.036 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 176 nuevos contagios de coronavirus, 114 en Mérida, 8 en Humán, 7 en Valladolid, 6 en Canacín, 5 en Progreso, 4 en Vaca, 3 en Izamal y Ticul, 2 en Maxcanú y Temozón, 1 en Acanqué, Bocobá, Cacalchen, Canzacap, Xixuluc Pueblo, Concal, San, Silam González, Joctún, Maní, Motul, Opichén, Sellé, Sutzal, Tamec, Temax, Timucuy, Tixcocop, Tixpehual, Tizimín y Yaxcabá, y 1 foráneo. En total, son 4.441 casos positivos, 43 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Hombre de 38 años de edad, originario y residente de Canacín, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. El paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 48 años de edad de Mérida, con antecedentes de diabetes y obesidad, convivía con un contacto el cual se reporta asintomático. Hombre de 50 años de Mérida, con tabaquismo, convivía con un contacto el cual se reporta sin síntomas. Mujer de 52 años de Humán, sin antecedentes médicos. La paciente convivía con 10 contactos, los cuales han presentado síntomas leves. Hombre de 54 años, originario y residente de Canacín, sin antecedentes médicos. Vivía con 7 personas, ninguna con síntomas. Mujer de 67 años de Tecal de Venegas, con hipertensión, inmunosupresión, diabetes y obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 68 años de Maxcanú, con hipertensión, vivía con una persona, sin síntomas. Mujer de 71 años de Mérida, con hipertensión y diabetes.
Convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 72 años de edad de Canacín, sin antecedentes médicos. Convivía con 3 contactos, todos asintomáticos. Hombre de 73 años de edad, originario y residente de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con diabetes. No presentan síntomas sus contactos. Hombre de 80 años, originario y residente de Ixil, con insuficiencia renal crónica. No presentan síntomas sus contactos. Hombre de 82 años de edad de Tixcocop, sin antecedentes médicos. No presentan síntomas sus contactos. Mujer de 90 años, originaria y residente de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión, insuficiencia venosa y diabetes. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. En total, son 461 personas las fallecidas a causa del coronavirus. 667 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 277 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.